Cuando vengo de vacaciones de Córdoba hacia acá, noto que ya mi mamá tenía unas complicaciones para poder expresarse. A los 2 días de que vine, mi mamá le costaba hasta expresarse, decir entre qué calle vivíamos, cosas demasiado ya puntuales que me alentaron, me dieron mucha preocupación, además de que ella ya tenía dolores de cabeza, tenía náusea. Y bueno, creí que estaba teniendo un principio de ACV. Y por lo tanto entonces decidió llevarla. Cuando estaba hablando con un amigo y me dice, no, eso puede llegar a ser una ACV, puede ser. Agarramos, vino mi amigo, la cambiamos y la llevamos a la Clínica Roca. Al llevarla a la Clínica Roca, lo primero que pedimos es hablar con un neurólogo. Yo justo conocí a uno de los chicos que estaba en la recepción, lo llama al neurólogo, el neurólogo pregunta el nombre de mi mamá. Al preguntar el nombre de mi mamá, agarra y dice que no la conoce y que sigamos con el protocolo. El protocolo era que la vea un médico de guardia y vea el diagnóstico de mi mamá. El médico de guardia lo que hace es, primero me hace unas preguntas a mí, ¿por qué la trajiste? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, y después la analiza a mi mamá, qué sé yo, le mide la presión, le hace un análisis breve y lo que concluye es que mi mamá tenía estrés. Que se tome un té, que se acueste a dormir y que mañana se iba a levantar bien, o que se iba a reponer. Bueno, mi mamá se tenía que hacer a la semana siguiente, se tenía que hacer unos trámites de endoscopía y colonoscopía. Y mi mamá tenía muchísimo miedo de tener cáncer en algún órgano del estómago, del intestino, algo. Por eso mismo que se hacía ese tumor, no sé, ese examen. No sé por qué ella lo prevenía, o sea, ella intuía que tenía algo. Ese día le hicieron anestesia general, lo que derivó empeorando el cuadro. El empeorar el cuadro, lo que hablo es que se comenzó a tener complicaciones para mover el sector derecho, todo lo que es la mano derecha y la pierna derecha. A mí antes ya me decía, mi mamá me mostraba así, me hacía con la mano como que no la podía mover bien. Bueno, eso del análisis fue a las 8 de la mañana, al mediodía le hago de comer, se vuelve a acostar a dormir. Mi mamá siempre durmió 4 o 5 horas, 6 horas como mucho, estaba durmiendo 14 horas. Ella fue a hacerse los estudios, la endoscopía y la colonoscopía. ¿Y ella no lo alertó, digamos, de esta situación? Digamos? Sí, no, pero ella estuvo un mes paseándose por todos los médicos de Roca. Que digo, pero ella los, digamos, Sí, anunciaba, digamos, sí, a nosotros nos decía, yo estoy descompuesta, decía por teléfono. Y le decía, estoy todo el día acostada, tomo un té, me acuesto a dormir, no puedo comer nada. O sea, se sentía como con un malestar continuo. ¿Había podido seguir con sus actividades laborales y demás? Lo que pasa es que es docente jubilada. ¿Nadie investigaba esa dolencia? No. O sea, nadie iba a buscar un diagnóstico de esa dolencia. No, fue a muchos médicos. Incluso cuando pasa lo de la endoscopía y colonoscopía, el mismo médico que es el dueño de la clínica nos viene y le dice, yo no puedo creer que no me di cuenta que lo que estaba pasando. Más él termina de hacerle la endoscopía y colonoscopía y nos da un diagnóstico y nos dice, bueno, lo que tiene es divertículo y una gastritis. No me acuerdo el nombre de... ¿Se me acuerda el nombre de...? Que no era grave. Sí, una leve. Sí. Algo que se curaba en un mes, dijo. Que se tenía que controlar, qué sé yo, pero nunca le dijo nada de eso. Y mi mamá no podía decirte en ese momento, no podía tener una conversación fluida. Eso nadie se alertaba de esa situación. Lo relacionaban al estrés, contábamos. Sí. No, o sea, ese médico, el médico de guardia lo relacionó con un estrés, otro médico lo habrá relacionado con otra cosa. Y nadie hizo nada. Nadie propuso una resonancia, una tomografía. Claro. Y se paseó por varios médicos. Más, ella lo que me dice, yo no quiero más a los médicos de guardia, me dijo. Cuando después del médico de guardia estuvimos, imagínate que eso fue un miércoles, yo la endoscopía con los días fue el martes. Y en el transcurso de todos esos días, ella me dijo, yo no quiero ir más a un médico de guardia. No quiero ir más porque ninguno, me dicen todos cualquier cosa menos lo que
o sea, con su dificultad para expresárselo, pero menos lo que me está pasando. A mí me pasa algo y no lo están encontrando. Ella se Sí, ella me dijo, sí, ella me decía, yo estoy preocupada, me dice, me mostraba cómo escribía mensajes, mirá, me cuesta. Y yo digo, pero no, pero puede ser porque tenés el dedo gordo, o puede ser por... Yo no tenía ni idea, pero sí me daba cuenta que no estaban las cosas en orden. O sea, que había una complicación verdaderamente importante. Por eso la llevé ese día a la clínica Roca, y bueno, y después del día de la endoscopía y colonoscopía, cuando baja mi mamá de la siesta, baja arrastrándose ya directamente con la pierna derecha y la mano derecha arrastrándose, bajó las escaleras con el lado zurdo así, agarrándose. Yo la veo y voy corriendo, la ayudo, bajamos, ahí le doy un té, le digo que se tranquilice, llamo a mi tía, llamo a una amiga de mi mamá, lo hablamos urgentemente todo así, porque viven cerca, y bueno, llamamos a un médico conocido del Juan 23. Ese mismo médico nos espera con un neurólogo en una habitación, en un consultorio, perdón, donde le hicieron, el neurólogo le hizo un breve análisis y dijo, no, esto tiene algo centrado, así empezó a decir, porque no empezó a decir, se dio cuenta ya de la ubicación, porque no empezó a hacer un análisis con las manos, el movimiento de las manos, mirando los ojos y le decía, ¿qué mano estoy moviendo? ¿Qué mano estoy moviendo? Entonces ya ahí se dio cuenta de que pasaba algo. Bueno, entonces empiezan a hacer la tomografía, le hacen tomografía primero de la cabeza y después empiezan a hacer tomografía por todo el cuerpo para ver si era primario o no el tumor. Y todo, hacer los análisis empiezan a hacer. Pero ustedes tienen acceso a ese médico porque era conocido claro, de... si no tendríamos de vuelta el protocolo. O sea, vas, médico de guardia, no importa el caso de urgencia, primero encima de que te atiendan. Esta vez pudimos saltear pasos por tener un contacto. Es más, no había ni habitación en el Juan 23 y nosotros la teníamos porque por el contacto fue. En un sentido, se va a una persona que le está pasando algo, o como no fue lo mismo cuando fui a la clínica Roca, yo no tenía ni un solo contacto, yo estaba solo, no tuve un ingreso a nadie, ni siquiera el neurólogo dijo, no, que como es el nombre no la conozco, listo, me lavo las manos y vamos a otra cosa. Bueno, para hacerle la serie de análisis, a las 9 de la noche nos informan que tenía un tumor, mi mamá. Mi hermana estaba en Córdoba, me dice tiene un tumor y me pide el número de teléfono mío y mi fijo, y ahora me dice, se puede llegar a olvidar de respirar tu mamá, me dice. Así que te lo tengo que decir, me dice, porque tenés que estar atento. Por eso te pido tus números. Bueno, a mí me dijo eso, yo pensé que mi mamá se murió a las 2 de la mañana. Le digo, Nati, a mi hermana, venite ya para acá. Venite ya para acá. Bueno, mi hermana llega, pasan 3 días y le hacen la biopsia. La biopsia Así lo veo. a cielo abierto la biopsia se podía hacer estereotáxica. Estereotaxia. Estereotaxia, que es menos agresiva, es una punción, que se toma una muestra del tumor, pero nunca nos lo informaron. Y le hicieron la biopsia a cerebro abierto. Le hicieron alrededor de 18 puntos más o menos. O sea, tenía una cosa así. En herradura. Claro. En forma de herradura. Era muy grande, la verdad. Bueno, al hacer la biopsia... ¿Qué tratamiento iban teniendo con ella respecto a, o sea, a lo que le iban haciendo? O sea, No, hasta ahí estaba en terapia intensiva y no había nada, no había reforma. Sí, nosotros teníamos poco contacto, en terapia intensiva era de poco, y los médicos nos habían dicho en ese momento no está bueno decirle ahora la gravedad de lo que tiene. Entonces nosotros seguimos como por la línea del estrés y le explicábamos que íbamos a hacer una intervención el viernes, que iba a ser una operación y que con eso íbamos a saber bien qué tenía. En Roca hay un solo patólogo en toda la ciudad. La biopsia, como se hace cielo abierto, en el intraoperatorio, nosotros enviamos 3 muestras, físicamente nosotros,
con el auto, yendo, claro, llevando. nadie lo derivó. Sí, no, sí, es un procedimiento normal acá, de este tipo de cosas. El patólogo habla telefónicamente con el neurocirujano y le dice, tengo las células, Sí, la muestra representativa, que es lo que te permite generar un tratamiento de rayos complementario a la quimio. Nosotros ya habíamos, ya a partir de la resonancia, se veía claramente que era un tumor maligno y estaba mal ubicado, por lo tanto no era operable. Entonces nuestro único camino era un tratamiento de rayos con quimio. La biopsia para qué servía, para determinar el nombre del tumor y ver qué rayos y qué quimio hacer. Según el registro de los propios neurocirujanos, el patólogo informa de que tiene la muestra representativa, entonces ellos finalizan la operación para evitar sangrado, para evitar complicaciones. El día que tiene que estar la biopsia, resulta que la biopsia no es concluyente. Claro, es el diagnóstico de ausencia de hepatía. Yo cuando voy a buscar la biopsia, mi hermana justo había ido unos días a trabajar a Córdoba, recibió la biopsia cerca de la 1 del mediodía y al recibir la biopsia dice ausencia de hepatía y yo no tenía ni idea qué significaba. Entonces agarro, me voy hasta el médico de Ipros, el médico de Ipros lee el informe y agarro me dice, acá no hay cáncer, me dice, no hay cáncer. O sea, ni siquiera tenían un acompañamiento ustedes en los resultados ni nada, sino que se manejaban por instinto, digamos. Sí, claro, totalmente. y íbamos haciendo interconsulta porque de acá también siempre fue los médicos fueron muy tajantes con el diagnóstico. Eso desde el primer día, tu mamá tiene una proyección de 4 o 6 meses de vida. Entonces lo que yo quería ver, que en Córdoba y después me fui a Buenos Aires, era ver qué otra opinión médica había al respecto. Yo sabía que el tumor era maligno, sabía que el diagnóstico efectivamente era negativo, pero yo quería probar otra alternativa ante la palabra que nos estaban diciendo acá. Claro. Bueno, y al dar el resultado de una ausencia de hepatía, me dice que no hay cáncer, me dice el médico de Ipros, me dice anda a buscar ya al neurólogo, mostrarle la biopsia y para ver qué eso nos pasa a seguir. Me dice, porque acá cambia todo, o sea, al tener este diagnóstico. Bueno, me voy directamente para el Juan 23, pido hablar con este neurólogo, el neurólogo no estaba, pero a comunicación con la secretaria del neurólogo le dice, dale mi número de teléfono. La secretaria está sorprendida, me dice, esto no lo hace nunca. Me da el número de teléfono y agarro y yo lo llamo y me dice, no entiendo tu llamado, no entiendo para qué me llamás. Y le digo, porque me acabas de dar el número a la secretaria de Juan 23. No, yo no hago medicina por teléfono, me dice. Si vos querés hablar conmigo o venís al consultorio con tu mamá o yo voy a tu casa. Bueno, le digo, vení a mi casa. Digo, porque no la puedo trasladar así nomás a mi mamá, porque mi mamá tiene... ¿Este es el mismo neurólogo que la había atendido desde el principio? Sí. Claro, sí. El mismo. O sea, que tomó el caso desde el primer día. Desde el primer día que sabemos que tiene tumor. Entonces, agarro y le digo, bueno, decime cuáles son los pasos a seguir. Le digo, estamos en viernes. Me dice, no, tenés que esperar hasta el lunes. Me dice. Bueno, el lunes mismo. Bueno, todo esto yo me voy al 23, voy a sacar un turno. Y la consulta, para sacar un turno para él, por Ipros, había de 8 a 9, estaba todo el turno cubierto, todo agosto completo. Todo, no me acuerdo ni qué mes era. Julio. Sí, era todo julio completo, ya estaban dados todos los turnos. Sí había por la tarde, había turnos y tenías que pagar el orden de consulta más 500 pesos. O sea, los que estaban con cobertura de Ipros estaban todos cubiertos, entonces lo que él quería es que vos vayas y saques un turno, pongas 500 pesos más. Ese era el sentido de que él no quería ver me quería tener el consultorio para seguir
lucrando con la enfermedad de mi vieja. Por lo tanto, voy el lunes a buscarlo al sanatorio. Cuando lo voy a buscar, el seguridad del sanatorio me deja pasar a terapia intensiva porque se dio cuenta que yo estaba solo. Yo cada vez que iba me había desesperado haciendo todas las cosas. Yo estaba prácticamente todos los días, todas las horas en el sanatorio, estábamos los dos todo el tiempo. Bueno, al subir voy, le digo que estoy afuera, le avisan. Yo tenía una enfermera que era mía que trabajaba ahí, fue y le avisó. El tipo me vio y se quedó igualmente ahí adentro, no salió y lo esperé 1 hora y media hasta que sí sale. Cuando sale, lo agarró en el pasillo de terapia intensiva. Lo primero le digo, bueno, ¿qué es lo que hago? Tengo el resultado de la biopsia, decime qué hago. Me dice, no hago medicina por pasillo, me dice. Cuando me dice eso, yo estaba completamente indignado. No sabía qué decirle. Le digo, ¿qué hago? ¿Para qué le abrís la cabeza a mi mamá? Si no me está ayudando en nada, no sé qué hacer. Bueno, desesperado, fue el neurocirujano como que comanda y agarra y me empieza a informar, me empieza a cubrir las ausencias de los demás médicos. Bueno, más que nada ella es la que empieza a tener el nexo con el neurocirujano. Sí, ahí yo decido, a partir de que el patólogo dice que la muestra no es representativa, llevar la muestra a la mejor neuropatóloga de Argentina, que está en el FLENI, que es la doctora Taratuto. Yo agarro las muestras, me tomo un colectivo, me voy a Buenos Aires y... Pero contaré las muestras cuando las vas a buscar, ¿no? Claro, bueno, nosotros habíamos llevado mucha cantidad de muestras durante el proceso de operación de mamá, de hecho 3, y ya estaban todas procesadas las muestras. Él no había dejado nada sin procesar. Entonces, había muy poco margen de que la doctora Taratuto, por más de que la tipa era una super mega archi especialista en ese asunto, tuviera capacidad de ver algo. Además, esta persona es una persona muy mayor, bueno, con capacidad de tiembla la mano. O sea, yo estaba como muy preocupada que una persona con esa edad sea la responsable del diagnóstico ausente de mi mamá, a través de una biopsia a cielo abierto, ¿no? Bueno, me llevo las muestras, me voy al FLENI, hablo con la doctora Taratuto y me dice, habría indicio de con un procedimiento que ellos pueden hacer en el FLENI, la patología que tiene el FLENI, de saber el nombre del tumor. Déjame, al miércoles te puedo decir. Lamentablemente la muestra con ese procedimiento tampoco pudo llegarse al nombre del tumor, pero sí lo presentaron en el Ateneo, que es un espacio donde los distintos profesionales de la salud, específicamente que tratan temas neurológicos, expusieron el caso de mamá. Y ahí es donde nos proponen generar una estereotaxia en el Favaloro con un doctor especializado en eso y la importancia de ese procedimiento, además de lo poco invasivo para el paciente, es que el neuropatólogo está al lado, ¿no? Entonces vos sacás con una punción 1 milímetro de la muestra y al lado el neuropatólogo te dice, sí, ok, es la célula que yo necesito, te puedo decir el nombre o no. Claro, para manipularla lo menos posible. Exacto, claro. Estaban haciendo. Entonces, el neurocirujano, y a esa persona sí a mí me gustaría nombrarla porque efectivamente el doctor Mauricio Russell nos ayudó un montón, colaboró con nosotros para hacer ese procedimiento, para que IPRO llevara adelante los papeles correspondientes, me ayudó fuera de horario, todo el tiempo me ayudó en este proceso.
Inmediatamente que finalizo de presentar todos los papeles en la obra social, llego a casa, a mamá se le infecta la herida. Sí, y la infección, yo le había avisado a la enfermera 10, 15 días antes, no recuerdo bien con exactitud, o sea, los tengo igual por mensaje que le mandé, le dije, a mi madre está saliendo un huevo en la cabeza, tiene una inflamación, ya tenía una inflamación que venía hace días, pero yo, o sea, mi mamá me lo avisa a mí, mi mamá se toca la cabeza y me dice, mirá, me dice, esto no estaba así, o sea, con sus complicaciones para hablar. Yo le digo a la enfermera le comunica al médico, el médico no hace nada, pasan los días, le vuelvo a decir yo al médico directamente, le escribo un mensaje y le digo, está con un huevo en la cabeza, le digo, hay que hacer algo. No hizo nada, las visitas médicas de él eran desde la puerta, miraba, estaba durmiendo, sí, bueno, hay que dejarla descansar, esto... O sea, una violencia, una indiferencia. O sea, No, o sea, él no le revisó la herida, nunca. No lo tocó. Nunca la miró, nunca le hizo... Era el neurólogo que la... No, el neurólogo directamente era el no vino nunca. médico responsable de la internación domiciliaria de mamá. Ellos laburaban. Hay una cabeza de la internación domiciliaria, después está el neurólogo con el neurocirujano que están en la clínica. Claro. Y después un médico que venía a casa, porque nosotros la teníamos a mamá con internación domiciliaria, porque sí todos siempre eran coherentes en que los pacientes de este tipo se recuperan o se sienten mejor en su espacio, en su hábitat. Nosotros, si están acá, nosotros armamos una habitación de mamá tenía su habitación arriba, y acá trajimos en primer momento trajimos su cama y después una cama ortopédica y todos los elementos para cuidarla. Bueno, y la infección. La infección yo la aviso 10, 15 días antes del primer aviso y fui reiterado durante lo que fue el transcurso de esos 10, 15 días de que mi mamá tiene un huevo en la cabeza, hasta que llegó un momento que ese huevo desprendió los puntos de la cabeza y le empezó a caer sangre, un líquido marrón, empezó a salir de la cabeza. Mi mamá me avisa a mí, yo no me estaba dando cuenta, y le miro y gotea, pero gotea como si abriera una canilla. Yo me quedo completamente choqueado al ver eso. Nati empieza con una gasa, también temblaba el cuerpo, tratando de frenar el sangrado. Y nos fuimos de urgencia al sanatorio, donde nos esperó Russell y le hizo un toilet, que un toilet es una limpieza. Bueno, le hicieron la limpieza, quedó internada y mi mamá nunca más volvió a mover ni la pata derecha ni la mano derecha, le agarró una parálisis también facial de la mitad de la cara, quedó postrada en una cama posterior al toilet. No la dieron con pañales. Claro, o sea, directamente el cuadro se agravó muchísimo. Lo que pasa, nosotros ahí dijimos, bueno, mi hermana estaba desesperada, o sea, yo ya estaba medio resignado con la vida de mi mamá, mi hermana todavía seguía con mucha esperanza y dijo, bueno, vamos al oncólogo y le hacemos rayos sin tener el nombre del tumor. Lo hablamos con el oncólogo, con el doctor Guzmán del hospital, y nos dice que con la actualización nuestra se le podía hacer, pero que no iba a ser un tratamiento completo, que iba a ser una respuesta transitoria, que no sabíamos si era... O sea que no tenía tanto sentido en sí, si no le podía hacer el tratamiento completo. Y lo que nos dice, nos informan es que en la tomografía, le hicieron una tomografía posterior al toilet, nos dicen, cuando le lleve las imágenes al oncólogo, no, al radioterapeuta, van a notar que tiene un agujero, que le falta algo. Lo que le faltaba es que le habían sacado un pedazo de hueso, que ni siquiera nos avisaron a nosotros. Nos dijeron porque nosotros íbamos a llevar al oncólogo, si no nos enterábamos nunca, que le sacaron un pedazo de hueso importante, que llegó una infección al hueso, porque tardaron tanto en curarla, y
había que esperar que se vaya la infección. La infección se iba 15 días. 15 días de tratamiento. 15 días de tratamiento. Entonces también perdíamos 15 días más por la infección. Bueno, la trajimos acá. Y mi mamá posterior a en eso, ambulancia, ¿no? Ya había perdido la movilidad. la trajimos acá, estaba postrada en la cama y empezó a gritar mucho. No sabíamos qué hacer, nos decían que mucho... Que era parte de la expresión de ella que no era dolor. Claro, que no sentía dolor, decía. Pero vos te ponías desde mi casa a la esquina, a media cuadra, y escuchabas los gritos de mi mamá gritando fuerte, como si te estuvieran cortando sin anestesia en la cabeza. Entonces nosotros nos empezamos a preocupar un montón. Ya ella había empezado a tomar, a tener tratamiento con morfina, pero le empezamos nosotros a dosificar la morfina en torno a lo que nosotros empezábamos a ver de que ella empezaba a molestarse. Entonces yo decía... absoluto, no, sí, y yo... El criterio médico no estaba presente, o sea... No, porque yo sentía que no nos creía. Entonces yo digo, claro, el médico me pensaba que yo estoy exagerando, como que estoy muy preocupada, entonces le grababa las notas de voz a mamá con el dolor de mamá y le decía, le puse hace 4 horas morfina, 5 mililitros, le pongo más, le pongo menos, ¿a qué hora le vuelvo a poner? Bueno... A todo esto mi hermana le inyectaba morfina. Lo que hacían era no tener una visita más de enfermería, para ahorrar todo, ahorrar costo. No le metían morfina cada 4 horas, mi vieja tenía dolor, cada 4 horas tenía dolor. Yo le decía, no dura la morfina, hay que aumentarla. Entonces le aumentábamos la dosis. Pero seguía teniendo dolor, gritaba mi mamá. Y no, es por el cuadro, no está sufriendo dolor, no está sufriendo dolor, me decía. Vos escuchabas a tu vieja gritar desarmadamente y era una locura. Era una locura lo que estábamos viendo. Sí, y luego viene el neurocirujano y le saca los puntos. Y el neurocirujano nos dice, chicos, ahora se viene lo peor. Entonces yo le decía a Juan, si ahora se viene lo peor y estamos tan solos, porque además teníamos 2 cuidadoras, una señora a la noche y una señora a la mañana, pero nosotros no dábamos abasto porque mamá había que bañarla, cambiarla, darle de comer, la comida especial, los trámites de la obra social, no dábamos abasto. Yo le inyectaba a la noche, no dormíamos, a la noche ella también gritaba, entonces a la noche estábamos atentos a ver en qué momento le... Sí, antes cuando caminaba se caía, pasaba... Entonces yo digo, esto no va para más, no va para más, y llegamos a cuidados paliativos del hospital. Y Juan ahí en su carta dice, son unos hermosos seres humanos y además fueron los primeros seres humanos que entraron a casa y que se ocuparon de mamá, ¿no? O sea, y de nosotros. Nos explicaron por primera vez qué pasaba, qué hacer, cómo explicarles a nuestros abuelos, cómo hablar con nuestras tías, qué decirle a nuestra mamá, porque la situación es tan delicada. Mis abuelos son mayores, mi mamá tenía una vida plena hasta hace muy poquito tiempo. Entonces, bueno, estos seres humanos vinieron y nos explicaron, vinieron, le pusieron el colchón antiescaras, le pusieron el suero, nos explicaron la dosificación de la morfina, le pusieron un parche, mamá se relajó un montón, jugaban con ellas, con burbujas, venía el enfermero, el asistente, la psicóloga, el chofer tenía onda, o sea, era una cosa que nosotros no lo podíamos creer, o sea, no lo podíamos creer. ¿Cuánto tiempo había pasado digamos, No, tuvimos 2 meses y una semana con internación de la privada y nos pasamos, creo que fue 2 semanas, 3 semanas. 3 semanas con paliativo. Con paliativo. Pero lo importante de destacar es que en un mismo día el hospital, o sea, los cuidados paliativos,
hicieron que mi mamá deje de gritar. ¿Cuál es mi conclusión con todo esto? Se estuvieron ahorrando costos de medicación durante 2 meses de internación domiciliaria porque no le dieron la medicación que necesitaba mi mamá. ¿Por qué? Porque yo después fui y compré todas las pastillas que me dijo el hospital, tenés que comprarle esto y esto. Fuimos, le compré, salía una 1.500, otra salía 1.000 pesos. Eran medicamentos caros, pero la internación domiciliaria también era cara. Nos cobraba 22.000 pesos y le pagaba 90% lo pagaba IPRO y el 10% lo pagábamos nosotros. IPRO nos dio un manón. A nosotros realmente no tenemos nada que quejarnos ni del IPRO y tenemos que agradecerlo mucho a ellos y al hospital. Porque fueron personas que nos ayudaron mucho. Yo sé que mucha gente tiene problemas con esa obra social. Nosotros, gracias a Dios, justo con ellos no tuvimos inconvenientes. Sí tuvimos abandono médico. Sí tuvimos que hacernos cargo de cosas que no nos correspondían. Mi hermana no le puede inyectar morfina a mi mamá. Había medicación para que mi mamá no sufra. Y se podían haber prevenido una infección, se podía haber hecho otra biopsia. La biopsia tendría que haber salido con resultado concluyente. Se pudo haber hecho una serie de cosas que no se hizo. Por falta de información y por falta de ser humano, de ser ético, de comprometerse. Por más que sea tu trabajo, estás en la salud y en la salud no se jode, porque estás con una vida. Para vos, mi mamá era una bolsa de papa para el sanatorio privado y yo eso no me lo voy a olvidar más. Y lo que yo quiero es una condena social y contar mi experiencia. Yo no quiero, es más, nunca me imaginé que iba a tener semejante repercusión al redactar eso. Yo no lo redacté ni siquiera pensándolo, lo redacté contándome una experiencia, para que no lo viva otra familia, porque lo que vivimos fue una tortura.